Muy buenas tardes con todos, todas y todes. Bienvenidos al módulo 7 de la ruta de aprendizaje en Administración de Justicia, Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. Mi nombre es Lucía Santos. En esta sesión nos centraremos en la protección del derecho a la autonomía reproductiva, particularmente en lo que refiere a reproducción y violencia obstétrica. Un punto sumamente relevante a considerar para abordar apropiadamente el tema es el orden de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos del orden de género? Nos referimos al conjunto de normas, roles, expectativas y relaciones sociales que estructuran y regulan las experiencias y posiciones de género en una determinada sociedad. Este orden determina cómo se perciben, valoran y asignan roles y comportamientos según el género de las personas. Por lo general, este orden de género es construido socialmente y varía de acuerdo a la cultura y los contextos históricos. Sin embargo, suelen reflejar y reproducir relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y también considerando las personas que se identifican con otros géneros, ¿no? Este sistema de poder instituido por el orden de género está sumamente arraigado en las instituciones del Estado y en las prácticas cotidianas de quienes ejercen el poder y permite o incluso promueve prácticas violentas que obstaculizan la eficacia de la normatividad sobre violencia de género. La medicina, como muchas ciencias, ha sido históricamente dominada por hombres, lo que ha resultado en una marcada masculinización de la profesión y de las prácticas médicas en general. Esta tendencia se refleja en una formación médica jerarquizada que no cuestiona los roles de género en la atención de la salud, así como en la falta de reflexión sobre las prácticas biologicistas. Esta masculinización contribuye a perpetuar desigualdades de género en el ámbito de la salud y a minimizar la experiencia, perpetuar las desigualdades de género en el ámbito de la salud. Tenemos que entender también que la generización del cuerpo y la autonomía son categorías que explican cómo se imponen los roles de género a través de prácticas disciplinarias en el contexto del embarazo, parto y el posparto. Aunque las prácticas médicas durante este periodo son normalizadas y no se reconocen como violentas, tenemos que entender que son coercitivas y limitan la capacidad y la autonomía de las personas gestantes. Pero, ¿qué hay detrás de este tipo de prácticas? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? Si queremos decirlo así, ¿no? La sexualidad femenina o de los cuerpos feminizados ha sido históricamente definida de manera restrictiva, limitada principalmente en la función de la reproducción y al servicio del placer masculino. Esta concepción ha llevado a que las mujeres sean vistas como responsables de satisfacer las necesidades sexuales de los hombres y de procrear, relegando su propia autonomía y placer a las necesidades de ellos, ¿no? A un segundo plano. Esta dinámica ha permeado tanto en el ámbito privado de las relaciones íntimas como en el público, donde se espera que las mujeres asumen roles de cuidado y sostén del desarrollo de otros, ya sea en el contexto familiar o en el contexto comunitario. La antropóloga Marcela Lagarde acuñó el concepto madre-esposa para describir el papel de las mujeres dentro de la institución matrimonial y la maternidad obligatoria, naturalizando su rol de esposas y madres como algo inherente a su identidad. Esta conceptualización refleja cómo las sociedades patriarcales se basan en la expropiación de la libertad sexual de las mujeres y de las personas percibidas como mujeres, imponiéndoles deberes sexuales y reproductivos dentro de las relaciones heterosexuales normativas. En el contexto del embarazo y el parto, esta aproximación convierte a la mujer y demás personas con capacidad de gestar en objetos cuyo único fin es traer al mundo a otro ser sin importar las consecuencias físicas o psicológicas que el embarazo tenga sobre sus cuerpos. En otras palabras, se desconoce su humanidad y capacidad de agencia. Aunque reconocemos que se han producido cambios significativos en la manera en que se entiende y se vive la sexualidad de la femenina y de los cuerpos feminizados, es importante tener en cuenta que estos cambios no han alcanzado a todas las personas y aunque persisten formas de opresión, y aún persisten, mejor dicho, formas de opresión y control sobre los cuerpos y sus vidas, ¿no? Las normas culturales y de género presentes en nuestra sociedad ejercen una influencia significativa en la atención que reciben estas personas durante el embarazo y el parto. Estos estereotipos pueden llevar al personal de salud a asumir que se trata de personas más emocionales o menos capaces de tomar decisiones informadas sobre su atención médica, lo que resulta en una atención sesgada o paternalista. Lleva también a menospreciar, minimizar el dolor y la incomodidad que se produce durante el proceso de parto y a ignorar síntomas que derivan en complicaciones que incluso
pueden llegar a ocasionar muertes maternas. Además, las normas culturales tradicionales asignan a las mujeres roles de cuidado y responsabilidad exclusiva del hogar y la familia. Esta expectativa puede llevar a la percepción de que la salud reproductiva y el parto son responsabilidades únicas de las mujeres, lo que a su vez puede resultar en una falta de participación equitativa de los hombres en el proceso de atención prenatal y durante el parto. El estigma y la discriminación también son consecuencias de estas normas culturales y de género. Las mujeres que pertenecen a ciertos grupos, como las mujeres solteras, las adolescentes, las migrantes o que pertenecen a minorías étnicas, pueden enfrentarse a juicios negativos, estigmatización e incluso a la negación de la atención médica debido a estas normas culturales arraigadas, ¿no? Por otro lado, el control y el poder masculino sobre las decisiones relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres puede limitar su autonomía y capacidad para tomar decisiones informadas sobre su propia salud y la de sus hijos. Esta dinámica perpetúa desigualdades de género en el acceso a la atención médica y en la toma de decisiones. Finalmente, las expectativas sobre la maternidad y feminidad asociadas a las normas culturales y de género pueden ejercer presión sobre las mujeres para que cumplan con ciertos estándares de maternidad y para que vean la maternidad como parte integral de su identidad. Esto puede influir en la experiencia durante el parto, así como en las decisiones que toman sobre su salud reproductiva, ¿no? Abordar estos normas culturales eh, desde el personal de salud y promover la igualdad de género en el acceso a la salud es sumamente importante para hacer frente a este sistema, ¿no? Ahora bien, la teoría interseccional desarrollada principalmente por pensadoras afrofeministas de Estados Unidos ofrece un marco para comprender las complejas relaciones de poder que atraviesa la sociedad. Al considerar aspectos como la clase social, las relaciones de poder entre etnia y género, esta teoría revela cómo ciertos grupos, como las mujeres afrodescendientes o indígenas, enfrentan formas específicas de discriminación y marginalización. Además, se evidencia cómo las teorías occidentales de género han sido impuestas en contextos culturales diversos, ignorando las particularidades de regiones y contribuyendo así también a la perpetuación de la violencia patriarcal. En este contexto, un contexto de capitalismo globalizado que permea incluso las estructuras sociales, económicas y el acceso a la salud, tenemos que tomar en cuenta cómo esto afecta el embarazo y el parto. La medicalización excesiva del parto y la violencia obstétrica impulsada por intereses económicos son ejemplo de un sistema de salud que prioriza la rentabilidad sobre los derechos y la dignidad de las personas usuarias. Los estudios también destacan la importancia de considerar la clase social y el acceso a la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto. Por ejemplo, las mujeres pueden ser presionadas para someterse a cesáreas innecesarias por parte de algunos proveedores de salud privados que ven la cirugía como una alternativa para reducir el tiempo de intervención y maximizar los costos o las ganancias en la atención. Esto ocurre generalmente debido a la falta de información y comunicación con el personal médico. En ese sentido, cualquier abordaje serio del tema debe partir desde una perspectiva de género que tenga como ejes transversales categorías sociales como la etnia y la clase social, así como los impactos del capitalismo globalizado y el colonialismo cultural. Esto nos va a permitir comprender mejor cómo las desigualdades y las violencias que enfrentan las mujeres y personas feminizadas durante este periodo encaja dentro de la violencia de género y también nos va a poder permitir abordarlos desde políticas y prácticas más inclusivas y equitativas. Vamos ahora a abordar algunos de los principales estereotipos de género que podemos ver presentes en nuestra sociedad. Tenemos el estereotipo de la maternidad como un rol natural de las mujeres, ¿no? Esta noción de que la maternidad es el rol natural de las mujeres ha sido históricamente arraigado en muchas culturas y sociedades. Es la idea que se basa en la creencia de que las mujeres están biológicamente destinadas a ser madres y que su propósito principal en la vida es procrear y criar hijos. Sin embargo, esta concepción simplista de la maternidad pasa por alto complejidades bastante importantes, ¿no? Es una premisa que utiliza para justificar la asignación de responsabilidades familiares desproporcionadas a las mujeres, relegándolas a roles de cuidado y crianza en el hogar.
limita la identidad de las mujeres y su capacidad reproductiva, ignora la diversidad de experiencias y aspiraciones de las mujeres y personas con capacidad de gestar, también impone esta creencia de que hay una diferencia entre lo que debería ser el rol de las mujeres y el rol de los varones, de los que hablaremos más adelante. Como segundo punto tenemos la relativización del dolor y los procesos biológicos. A lo largo de la historia, el dolor experimentado por las mujeres durante el parto ha sido desestimado, trivializado e incluso considerado como un aspecto natural e inevitable del proceso de dar a luz. Esta relativización del dolor durante el parto puede estar influenciada por diversas creencias culturales y sociales, así como por normas de género arraigadas, ¿no? Por ejemplo, algunas culturas pueden promover la idea de que las mujeres deben soportar el dolor del parto como parte de su deber o destino natural, ¿no? Además, las expectativas de género que sugieren que las mujeres son inherentemente más fuertes o están mejor equipadas para tolerar el dolor contribuyen a la minimización de las experiencias durante el parto. Ahora tenemos también la paternidad como un rol secundario, ¿no? Esta percepción se deriva de las normas de género tradicionales que asignan a los hombres un papel dominante en la esfera pública y económica mientras relegan su participación en la crianza y el cuidado de los hijos a un plano secundario. Históricamente también se ha esperado que los hombres cumplan con responsabilidades económicas y provean sustento a la familia, mientras que la crianza de los hijos se considera una tarea de las mujeres. Esta división de roles perpetúa la idea de que la paternidad es menos importante o menos central en la vida o en el crecimiento de los hijos. Además, las expectativas de género que definen la masculinidad en términos de fortaleza, independencia o éxito profesional pueden influir en la percepción de los hombres sobre su papel como padres y, por tanto, en el rol que tienen durante el embarazo, el parto y el posparto. Tenemos también los sesgos de género en torno a la fertilidad, ¿no? Eh, Esto puede llevar una carga emocional adicional para las mujeres que enfrentan dificultades para concebir, ya que pueden sentirse culpables o estigmatizadas. Es la percepción que puede influir en que se busquen tratamientos para la infertilidad con un enfoque desproporcionado en la salud reproductiva femenina y una falta de atención a los posibles problemas de fertilidad que tienen los hombres. Otro sesgo de género vinculado a este tema es la idea de que de alguna forma los problemas de fertilidad tienen una carga moral fuerte, ¿no? Estigmatización de la IV también es otro de los estereotipos de género bastante comunes, ¿no? Que está arraigada en una variedad de factores que incluyen creencias religiosas, valores culturales, normas sociales y políticas gubernamentales. Las opiniones religiosas y culturales que consideran el aborto como un pecado o un acto inmoral contribuyen a la creación de un clima de desaprobación social hacia las personas que buscan o reciben la interrupción voluntaria del embarazo. Además, la falta de acceso seguro y legal a los servicios de aborto puede perpetuar la estigmatización social al asociar el procedimiento con la clandestinidad y el riesgo para la salud y la ilegalidad. La estigmatización de la interrupción voluntaria del embarazo puede tener graves consecuencias en las personas que la experimentan. Puede llevar no solo a sentimientos de vergüenza, culpa, sino también puede tener un impacto grave en su salud o incluso en su vida, ¿no? Ahora, tenemos que entender también que la violencia obstétrica encaja dentro de una forma de violencia a la que se ha denominado violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. El Fondo de Población de Naciones Unidas reconoce que la desigualdad y las normas socioculturales sobre el género y la sexualidad tienen un impacto negativo en la disponibilidad y acceso y aceptabilidad y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, situación que genera mayores índices de mortalidad materna y embarazos no deseados, así como mayores probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual y sufrir graves complicaciones derivadas de la falta de tratamiento. Es por esto que se ha prestado mayor atención a cómo las dinámicas de género influencian la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva. La norma técnica 180 del MINSA define violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva como toda acción violenta, discriminatoria y o afectación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en todos los establecimientos de salud durante la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Esta forma de violencia de género
ha sido incorporada al artículo 8 del reglamento de la ley 3364 y puede tener diversas manifestaciones, de las cuales hemos resaltado cuatro. La violencia obstétrica, en lo que nos vamos a enfocar más adelante, eh, engloba un gran abanico de conductas discriminatorias, hostiles y violentas en las que incurren los profesionales de salud durante la atención prenatal, en el proceso de parto y el puerperio, que afectan la salud de las mujeres y personas gestantes. Es importante tomar en cuenta que las adolescentes, mujeres indígenas, afrodescendientes con discapacidad precarizadas o que pertenecen a la comunidad LGTBIQ o que viven en zonas rurales o de periferia o en todo caso que rompen estereotipos de género son más vulnerables a sufrir este tipo de violencia. Entre las expresiones más comunes de violencia obstétrica, la Defensoría del Pueblo ha resaltado algunas que nosotros vamos a desarrollar un poco más adelante. Tenemos también las esterilizaciones forzadas, ¿no? Un término que tiene una connotación fuerte dentro de nuestra historia reciente. Se denomina esterilizaciones forzadas a los procedimientos que tienen como objetivo suprimir la capacidad reproductiva de una persona en contra de su voluntad o sin que medie su consentimiento previo, libre e informado. Se trata de una modalidad de violencia de género expresamente reconocida en el artículo 8 del reglamento de la ley 3364, que aunque históricamente afecta desproporcionadamente a las mujeres, puede ser ejercida también contra varones, ¿no? Más allá de las sanciones administrativas pertinentes, tanto el personal tratante que incurra en ese tipo de conductas como terceros responsables pueden ser sometidos al fuero penal. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, más allá de la responsabilidad que las propias instituciones pueden tener en la materia. También consideramos las restricciones o limitaciones al acceso al aborto terapéutico como una forma de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. El aborto terapéutico, como sabemos, es legal en nuestro país desde 1924, cuando fue removido del Código Penal. El Código actual reconoce expresamente que el aborto practicado por un médico cuando se encuentra en riesgo la vida o salud de la madre no es punible, ¿no? Eso lo dice el artículo 119. Pese a ser legal y tratarse de una intervención necesaria para muchas pacientes, en ocasiones, en realidad en más ocasiones las que quisiéramos, el personal médico, las entidades de salud restringen o diletan innecesariamente la realización del procedimiento. Los casos KL versus Perú o LC versus Perú que hemos abordado en otros módulos evidencian claramente cómo los vacíos legales de la Ley General de Salud y la posición del personal médico de salud sobre el aborto terapéutico generan graves consecuencias en la vida de las personas, la integridad y salud física y psicológica, ¿no? Finalmente, hemos considerado también la violencia médica contra las personas intersex. Para esto, brevemente diremos que es una persona intersex, aunque sabemos que ha sido parte también de la ruta de aprendizaje, ¿no? Una persona intersex es una persona que presenta características cromosómicas, gonadales y genitales que difieren de lo comúnmente asociado a varones o mujeres, ¿no? Es una condición que es difícil de diagnosticar y que su tratamiento es muy patologizado, ¿no? La patologización de la intersexualidad ha llevado a los profesionales de salud a implementar prácticas violentas hacia estos grupos como intervenciones quirúrgicas de normalización genital, eh, incluso en personas menores de edad sin capacidad de consentir, ¿no? Esto está proscrito a nivel internacional y se considera una forma de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Ahora vamos a centrarnos en la violencia obstétrica. Tenemos la definición que nos otorga la norma técnica de salud 180 también, que señala que la violencia obstétrica comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud en los servicios de atención prenatal, parto y puerperio con relación a los procesos reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales que impactan negativamente en la vida de las mujeres. Las raíces y sombras de lo que hoy nombramos como violencia obstétrica son largas, multidimensionales y están históricamente arraigadas, ¿no? Durante mucho tiempo esta forma de violencia permaneció sin nombre y sin teoría. La falta de un lenguaje socialmente legitimado para hablar de estas injusticias fue un obstáculo para las mujeres gestantes o las personas gestantes que han resistido y luchado localmente contra formas de opresión reproductiva. El acto de nombrar y reclamar estos abusos como violencia a través del marco de la violencia obstétrica ha sido central para promover
avances, movilizar esfuerzos, obtener apoyo y crear conciencia sobre ese problema en lo que va de la última década. El concepto de violencia obstétrica desafía las normativas que presuponen la benevolencia biomédica y nos obliga a reconocer que los entornos de atención materna y reproductiva no están separados de las relaciones de poder, los derechos humanos violados y los prejuicios sistémicos, ¿no? Además, nos hace reconocer que algo está mal en nuestro sistema actual de atención materna y reproductiva y que se requiere un cambio. La violencia obstétrica en realidad fue teorizada en los años 90 justamente en la región, particularmente en Brasil, durante este proceso de conceptualización de lo que sería un parto humanizado, ¿no? Y así se convirtió en una demanda de cambio y una forma de resistencia activista. Es un concepto que surge de una conciencia posicional y las reflexiones colectivas sobre las experiencias de las mujeres durante el proceso de parto y embarazo también, ¿no? Aunque tiene ciertas limitaciones, es una herramienta potencialmente productiva para desafiar las epistemologías médicas, racistas, patriarcales que subyacen en la atención al embarazo y también para elaborar una alternativa que reconozca la subjetividad reproductiva de las personas gestantes. Es un medio para romper con la normalización de la violencia y la violación de los derechos y para resistir en sistemas injustos y las perspectivas normativas, ¿no? La aceptación de la violencia obstétrica como una forma específica de conducta sancionable ha dado legitimidad al término y ha llevado a un mayor reconocimiento del problema por parte de organizaciones de salud globales e intergubernamentales. La violencia obstétrica, por eso, ha sido reconocida en diversos ordenamientos de la región, ¿no? Como Argentina, algunos estados de México e incluso Bolivia. Pese a ello, las respuestas al concepto han sido mixtas y han variado de acuerdo al eh, interés del personal médico y los funcionarios gubernamentales, ¿no? Muchos trabajadores, investigadores de salud pública o académicos muestran sus dudas ante la ambivalencia del término y les preocupa, digamos, cómo esto puede verse en la práctica, ¿no? Sin embargo, sí podemos identificar algunas formas de violencia obstétrica que se experimenta comúnmente, ¿no? El trato deshumanizado y restricciones a la autonomía son aspectos centrales de la violencia obstétrica. Ese tipo de violencia se manifiesta cuando los proveedores de atención médica despojan a la persona gestante de su dignidad y respeto, tratándolas como objetos pasivos en lugar de sujetos con agencia y derechos. Esta falta de humanización puede expresarse en diversas formas, como que no hay comunicación efectiva, la negación de informar sobre los procedimientos médicos, la realización de intervenciones sin su consentimiento, la imposición de decisiones médicas sobre su cuerpo, sin que tenga una participación en esa decisión, claramente. Por otro lado, las personas gestantes pueden enfrentar presiones para someterse a intervenciones médicas innecesarias o no deseadas, ¿no? Como por ejemplo las cesáreas y episiotomías, de lo que vamos a hablar más adelante, lo que al final puede generar sentimientos de vulnerabilidad, impotencia y falta de control sobre sus propios cuerpos y sobre la experiencia de parto. También tenemos la falta de información, ¿no? Esa es otra faceta importante de la violencia obstétrica, ya que priva a las personas gestantes del conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Esto puede manifestarse también de diversas formas, como la negativa de proveer información sobre los riesgos, alternativas disponibles, procedimientos, así como también cuando la información no es accesible, es muy técnica o no está en el idioma que habla la paciente, en todo caso, ¿no? Cuando las personas gestantes no reciben información adecuada o no comprenden esa información, se ven en una posición de vulnerabilidad y dependencia respecto a los profesionales de salud, lo que también genera una sensación de pérdida de control sobre sus propios cuerpos. Tenemos también la falta de consentimiento que tiene diversas manifestaciones, ¿no? Cuando una persona se somete a una intervención médica o se somete a un tratamiento, debe estar plenamente consciente de los riesgos y beneficios de los mismos y debe brindar su consentimiento informado para ello. Cuando no tiene la capacidad de consentir a estas decisiones, se está vulnerando
gravemente sus derechos, lo que puede causar traumas emocionales, físicos, psicológicos y afectar negativamente la experiencia del parto, ¿no? Así también como su confianza en el sistema de salud en general. La medicalización excesiva es un aspecto importante también de la violencia obstétrica que ocurre cuando se realizan intervenciones médicas innecesarias durante el proceso de embarazo, parto o posparto, sin considerar adecuadamente las necesidades y deseos de la persona gestante. Esto incluye, por ejemplo, la administración rutinaria de medicamentos, el uso de tecnologías médicas innecesarias como monitores fetales, las cesáreas, que también hemos mencionado, la imposición de protocolos médicos estandarizados que no se adaptan a las circunstancias individuales de la paciente. Y obviamente esto también tiene un impacto grave, no solo en la salud, sino en el nivel de autonomía y empoderamiento que puede tener la paciente sobre su cuerpo, ¿no? Tenemos también la falta de respeto a la dignidad y privacidad de la paciente. Esto puede ocurrir de diversas maneras, como por ejemplo hablar de manera condescendiente o despectiva a la paciente, ignorar sus preferencias, realizar procedimientos médicos sin explicarle adecuadamente lo que está sucediendo o realizar exámenes o procedimientos íntimos sin respetar su privacidad. La falta de respeto a la dignidad y privacidad de la paciente puede tener un impacto significativo en la experiencia de parto y también afecta negativamente la confianza que tienen los pacientes en el sistema de salud. Finalmente, la estigmatización y discriminación incluye el trato discriminatorio a las mujeres por su origen étnico, su estado civil, su orientación sexual, su identidad de género, su situación socioeconómica o cualquier otra característica personal, ¿no? La estigmatización y discriminación pueden provocar que las mujeres se sientan avergonzadas, humilladas o excluidas y puede tener un impacto negativo en el acceso a la atención médica. Ahora vamos a ver algunas formas comunes de violencia obstétrica, las formas más comunes en nuestro país de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo. Tenemos como primer punto el tacto vaginal, ¿no? El tacto vaginal en todo caso injustificado. Esta práctica implica la inserción de los dedos en la vagina de la mujer para evaluar el cuello uterino, el grado de dilatación, la posición del bebé u otras condiciones relacionadas con el parto. El tacto vaginal innecesario o excesivo no solo puede poner en riesgo a la gestante y el feto, sino también puede ser especialmente traumático para aquellas personas que han experimentado violencia sexual previa o que tienen ciertas sensibilidades personales sobre su espacio corporal. Además, cuando se realiza sin el consentimiento adecuado, se lleva a cabo de manera brusca o insensible, puede contribuir a una sensación de dolor, falta de control y un desagradable proceso de parto. Tenemos también la maniobra de Christeler, también conocida como exprimir o presionar el abdomen de la mujer durante el parto para facilitar la expulsión del bebé. Como vemos en la gráfica, aquí tenemos a una obstetra empujando con el codo el vientre para presionar a que salga el bebé, ¿no? Desde una perspectiva de violencia obstétrica, es una forma de intervención médica excesiva y coercitiva que viola la autonomía y la integridad física de las mujeres, ¿no? Puede causar daños físicos, incluyendo desgarros vaginales y uterinos, así como traumatismos al propio bebé. Además, si consideramos el uso sin consentimiento informado y la necesidad médica justificada, constituye de todas maneras una violación de los derechos de la mujer durante el parto. Debido a estos riesgos y a las preocupaciones éticas, algunos países han promovido o restringido el uso de este tipo de maniobra y se promueven alternativas más seguras y respetuosas para poder asistir en el proceso de parto. Ahora veamos la episiotomía. La episiotomía es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza, como vemos aquí, una incisión en el área de la vagina y el ano, el área del perineo durante el parto para ampliar el canal de parto y facilitar la salida del bebé. Aunque en el pasado se consideraba una práctica común y rutinaria, su uso ha disminuido en muchos lugares debido a preocupaciones sobre los riesgos y su impacto en la salud materna. La episiotomía puede ser considerada una forma de intervención médica innecesaria y coercitiva que viola la integridad física y la autonomía en las mujeres, ya que su uso rutinario, sin consentimiento informado y sin una clara indicación médica, constituye una violación de sus derechos durante el parto. Algunos de los profesionales críticos de la episiotomía incluso señalan
que puede causar desgarros extensos, incontinencia fecal o urinaria, dispaurenia y un mayor tiempo de recuperación postparto, además de lo traumático que puede ser, ¿no? El uso de forceps es, digamos, una técnica obstétrica que implica el uso de estos objetos metálicos como una pinza para extraer al bebé. El uso de forceps durante el parto puede resultar en riesgos para la madre y el bebé, como desgarros perineales, hematomas, lesiones o incluso fracturas craneales para el bebé. Además, su uso sin indicaciones médicas claras o sin consentimiento informado constituye una violación claramente de los derechos de la paciente, ¿no? Tenemos también la cesárea forzosa, que se refiere a la realización de cesárea sin el consentimiento informado de la paciente o sin una indicación médica justificada. Eh, En realidad, esta es tal vez una de las prácticas más normalizadas, ya que muchas de las personas que son sometidas a cesáreas no las necesitan realmente, ¿no? Sino, como habíamos mencionado anteriormente, el personal médico, los hospitales y clínicas ven que tal vez es la forma más rápida de extraer al bebé y es la forma que más ingresos podría generarles, ¿no? La realización de cesáreas forzosas puede tener consecuencias físicas y emocionales significativas en la madre, incluyendo los riesgos asociados con la cirugía, complicaciones posoperatorias y un impacto negativo en la experiencia de parto y el vínculo con el bebé. Además, obviamente puede generar un trauma emocional y psicológico en la mujer, especialmente si se siente desempoderado, desatendida durante este proceso, ¿no? Tenemos también el caso de la amniotomía, que implica esta práctica de romper las membranas ovulares o romper las aguas, como se le dice comúnmente, para inducir o acelerar el trabajo de parto. Este tipo de intervención suele realizarse por motivos no médicos, como por ejemplo la conveniencia de los profesionales o de la institución, en lugar de basarse en una evaluación médica adecuada de la gestante o el bebé. Tenemos también la sinfisiotomía. La sinfisiotomía es un procedimiento médico en el cual se corta o se separa temporalmente la articulación púbica, que es la que aparece por aquí, eh, que es la unión, obviamente, de los huesos del pubis en la pelvis. La sinfisiotomía puede ser realizada en casos donde la pelvis de la mujer se estrecha y podría dificultar el trabajo de parto. Sin embargo, ya tenemos otros tipos de prácticas mucho más seguras y menos dolorosas, como por ejemplo la cesárea, para los casos donde realmente no se pueda dar a luz por parto natural. La sutura excesiva o el husband stitch también es una forma común de violencia obstétrica, ¿no? Es un término, digamos, informal que se refiere a una práctica muy controversial en el cual algunos médicos añaden algunos de puntos de sutura adicional en el perineo de las mujeres después del trabajo de parto, ¿no? Después del parto vaginal. Este punto extra de suturación se realiza sin el consentimiento de la paciente y con la única intención de estrechar la vagina para el placer sexual del esposo o la pareja masculina, ¿no? Esta práctica obviamente no es ética, puede generar complicaciones y problemas de salud a mediano y largo plazo, como el dolor al momento de tener relaciones sexuales, infecciones y otros problemas de cicatrización. Finalmente tenemos también el parto horizontal forzado, ¿no? Esta práctica de obligar a las personas gestantes a dar a luz acostadas en posición horizontal, típicamente en una cama de hospital, en lugar de permitirles elegir la posición del parto que les resulte más cómoda y natural, ¿no? Esta práctica es criticada porque va en contra de las recomendaciones actuales de muchos profesionales de la salud y organizaciones obstétricas que abogan por permitir a las mujeres adoptar posiciones verticales, como estar de pie o arrodilladas o en cuclillas durante el parto. El parto horizontal forzado puede estar relacionado con la comodidad del personal médico o con la configuración de la sala de parto en todo caso y limita la capacidad de movimiento de la paciente, ¿no? Ahora, nos debe quedar claro que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, ¿no? Ya que afecta específicamente a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar durante el embarazo, parto y el posparto. Consiste en una serie de prácticas
violentas, humillantes o coercitivas llevadas a cabo por profesionales de la salud en el curso de la atención obstétrica, y también está atravesada por desigualdades de género arraigadas en las estructuras sociales y médicas, donde las mujeres son vistas como menos capaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y salud. Aunque es claro, creo que hasta ahora ha quedado claro cómo la violencia obstétrica tiene un componente físico y tiene un componente psicológico, me gustaría profundizar un poco más sobre el componente moral. La violencia obstétrica puede considerarse como una forma de violencia simbólica o moral en el sentido propuesto por Bourdieu, donde se ejerce un poder sutil pero profundamente arraigado que perpetúa y naturaliza la dominación, desigualdad y discriminación hacia las mujeres o personas gestantes a través de patrones culturales, de estereotipos y prácticas institucionales. Esta violencia se oculta, digamos, detrás de un velo cultural que convierte en rutinarias y aceptables acciones que en realidad vulneran derechos y la autonomía de las mujeres. Al considerar que sus cuerpos son inherentemente incapaces de gestionar sus propios procesos fisiológicos sin intervención médica, se refuerza la idea de que necesitan ser controladas, necesitan ser dirigidas, y particularmente en el contexto médico eso es bastante pernicioso, ¿no? Porque, digamos, se intersecta con los discursos médicos que históricamente han desvalorizado la capacidad de las mujeres de tomar decisiones sobre su cuerpo. Además, se basa en la reproducción de valores y mensajes que infantilizan y deshumanizan a las mujeres, tratándolas como pacientes pasivas en lugar de protagonistas de su propia salud reproductiva. Esa deshumanización se manifiesta en el abuso de la medicalización y la falta de información y consentimiento, lo que priva a las mujeres y personas con capacidad de gestar de su autonomía, de su decisión y de su destino, ¿no? En todo caso. Es solo a través del reconocimiento de esta dimensión simbólica que podemos empezar a denunciar y luchar contra estas prácticas, desafiando los órdenes sociales y culturales establecidos y reivindicando el derecho a una maternidad y salud reproductiva digna y respetuosa. En otras palabras, para abordar ese problema es necesario cuestionar y transformar las normas y prácticas culturales que subyacen en la violencia obstétrica, así como promover una atención obstétrica centrada en la mujer o en la persona gestante que respete su autonomía, su dignidad y sus derechos. En esta sesión hemos podido ahondar en el tema de la reproducción, los estereotipos en torno a la reproducción, la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva y particularmente en la violencia obstétrica. En la siguiente sesión nos centraremos en cómo el derecho internacional ha abordado el tema de la violencia obstétrica. Muchas gracias.